Ya. Entonces, jóvenes, nosotros vamos a tratar de comprender cada presentación con ejemplos y vernos. E inclusive, verán, señores, yo les mandé una tarea de 20 preguntas y de 30 son. Y quiero que lean que revisen, que vean ese video, que es muy bueno. Yo les revisé, es muy bueno ese video. De ese video quiero que me hagan un resumen. Es un video que dura 8 minutos. Un resumen de una hoja, pero bien analizadito. Ahí están conceptos y significados, conceptos propios de lo que es la física, como por ejemplo lo que es una fuerza, masa, aceleración, desplazamiento, ¿sí? Entonces eso quiero que ustedes lo revisen bien ese video y le hagan un resumen y suben junto con las 30 preguntas que están ahí. Esas 30 preguntas son para que ustedes tengan un conocimiento básico, cómo funciona la física en nuestro mundo, ¿sí? Entonces vamos a ver lo que es física. Veamos qué dice lo que es física acá. Dice, el objetivo tenemos promocionar una visión general de la física partiendo de su evolución histórica, dice. Conocimientos previos, introducción. Se considera la física como la más fundamental y general de las ciencias y ha tenido un profundo efecto en todo el desarrollo científico. En realidad, a la física se le considera filosofía natural, de la cual provienen la mayoría de las ciencias modernas, siendo la física una ciencia fundamental. Es una herramienta poderosa en el camino a la obtención de respuestas sobre el comportamiento de la naturaleza. Les comento en la época de Galileo Galilei, de Newton, de Gauss, de algunos científicos de renombre internacional. Esa gente de esa época ya era considerada por la gente común y corriente como unos locos, como unos tarados, porque ellos observaban a la naturaleza, por qué llueve, por qué deja de llover, por qué oscurece, por qué el día, por qué la noche, por qué el movimiento de las estrellas fugaces. Ellos ya tenían la inquietud, el deseo de conocer sus movimientos extraños, ¿sí? Y esa gente se iba aglutinando una serie de personajes que les interesaba eh, los movimientos de la naturaleza. Y la gente común y corriente les tildaban de locos, de tarados, etcétera, etcétera. Y desde esas épocas ya iba asomando gente brillante con una mentalidad brillante que fue apostando con su investigación, con su experimentación de esa época, iba ya razonando muchas cosas y sacando a flote muchas cosas que en la actividad nos están sirviendo. Entonces, así es como empezó el mundo a conocerse a través de gente especial, gente dotada, gente súper dotada de esa época. Y el último que tenemos nosotros es el Albert Einstein, con la física moderna, pero eso ya vamos a ver más adelante. En ciencia, las cosas se presentan de diversas formas, con una multitud de propiedades. Cualquier lugar en la naturaleza tiene una variedad similar de cosas e influencias. La curiosidad
nos exige a formularnos preguntas, como por ejemplo, ¿qué características comunes tienen los diferentes tipos de movimientos? ¿Ya? ¿Qué es común a las diferentes clases de sonido? ¿Sí? En general, ¿cómo, cuándo y por qué ocurren los fenómenos? ¿Sí? Imagínense en esa época también los sonidos de los animales, de la brisa del mar, el movimiento de las olas, ¿sí? El, todo eso nos ha llevado a que la gente de esa época se centre y esté experimentando y sacando información científica para el beneficio de la humanidad. Entonces veamos qué más tenemos adelante. Aquí tenemos una pregunta. ¿Qué es física? Dice. Ustedes como estudiantes de esta carrera, y parece que va a ser de la especialidad de la licenciatura de ustedes estas preguntitas deben saber al dedillo. ¿Qué es física? Dice. En este contexto definimos a la física como una ciencia que estudia los fenómenos naturales y el porqué de su existencia. Esa es una definición, hay otra. Es la ciencia que estudia las propiedades de la energía y la materia, así como el tiempo, el espacio y las interacciones que tienen entre sí. Los fenómenos físicos son aquellos en los cuales no cambia la posición de las sustancias que intervienen en los mismos, como por ejemplo el movimiento de un cuerpo o la vaporización del agua. ¿Dónde ven ustedes la vaporización del agua, jóvenes? Cuando hervimos el agua o cuando Ya, estamos cocinando. cuando nos bañamos también sale o no sale un vapor. Sí. Cuando la tierra se seca también, ingeniero, está húmeda y Exactamente. se seca y eso. Entonces, como ustedes pueden notar, para todo, absolutamente para todo, está la física. Para construir edificios está la física. Para los laboratorios de los hospitales, para los exámenes, para las quimioterapias, está la física. ¿Sí? Vuelvo y les repito, en cada movimiento que ustedes hacen, está la física, ¿no? Esta imagen, ¿qué les trae a ustedes? Estas edificaciones con los relámpagos, con los rayos. Todo eso nuestros científicos de esa época, que ya les nombré como Galileo Galilei, como Newton, ellos ya estudiaban estos fenómenos naturales, ¿ve? ¿Sí? Pero a un ciudadano común y corriente, ¿qué le va a interesar eso? ¿Sí? Entonces son gente que ya nacieron con ese espíritu de la investigación, del saber por qué. ¿Qué, qué criterio les da esta otra imagen, jóvenes? Está cansado. ¿Y por qué? Tal vez corrió o tuvo actividad física. Por el Ya, sol sería. el Por el sol, sol, el el sol, calor, el sol le saca el jugo. calor. Si usted camina bajo el sol 1 hora, usted llega hecho pedazo, el sol le agota. Sí, peor es si sale a hacer un ejercicio físico. Sí, entonces ahí están los cambios que experimenta su organismo, su cuerpo. Sí, y eso tiene que ver mucho con la física. Cuando usted corre, hace ejercicio, su corazón ya no palpita lo normal, pues ya se altera su ritmo cardíaco, ¿sí? Y si empieza a correr, ¿qué hace su cuerpo?
empieza a expulsar sudor. ¿Estamos? Veamos qué más tenemos. Inicialmente los fenómenos de la naturaleza se dividieron en clases, dice. Por ejemplo, el calor, la electricidad, la mecánica, el magnetismo, los fenómenos químicos, la luz o la óptica, los rayos X. Los rayos X creo que asoman ya en la época de los años 40, por ahí asomaron los rayos X. La fusión nuclear y más. Sin embargo, dice, el objetivo es ver la naturaleza completa, con diferentes aspectos de un conjunto único de fenómenos, dice. Este es el problema básico de la física teórica, dice. Encontrar las leyes que hay detrás del experimento y fusionar estas clases, ¿no? Por ejemplo, más antes, en las universidades siempre habían los laboratorios y ahí se hacían experimentos físicos para aclarar algunas leyes, algunas teorías, algunos teoremas relacionados a la física. Por ejemplo, el movimiento rectilíneo, el movimiento parabólico, la caída libre, ¿sí? Todos esos temas que son de la cinemática. Se experimentaba y se sacaba una tabla de valores y resultados, aplicando distancias con tiempos, ¿no? Hoy por hoy, eso creo que ya se va perdiendo en algunas universidades, ¿no? Porque hay laboratorios, pero en mi época sí habían laboratorios, ¿no? ¿Sí? Dice partes de la física, ramas, dice. La física se subdivide en varias disciplinas que de una u otra forma están relacionadas entre sí. De acuerdo con los procesos de estudio se clasifican, dice, en física clásica, desarrollada hasta los finales del siglo XIX, y la física moderna, desarrollada desde 1900 en adelante. Creo que ya desde ese año empezaron a asomar los famosos premios Nobel. Me parece que por ahí es. ¿Alguien de ustedes tiene un conocimiento fugaz de quién es el que protagonizó con los famosos premios Nobel? ¿Con qué finalidad y por qué lo hizo? Yo recuerdo, alguna vez leí esa historia de que por Alfredo Nobel se llama este pana, el que otorgó estas condecoraciones anuales a los famosos científicos que lograban sacar algún beneficio para la humanidad. Recuerdo que leí una parte, sí es bueno de que ustedes también lean y se nutran de ese conocimiento porque es, como les digo, gratificante uno poder discutir de temas que a uno le dejan con la boca abierta. Más o menos recuerdo yo, ahora que me salió esto de los premios Nobel. Parece que este pana era un millonario y él sin querer queriendo, descubrió la pólvora, que la palabra química se me va. Él descubrió la pólvora. Y él dijo que la pólvora lo iba solamente a utilizar para hacer obras de bien. Él dijo eso. Pero, ¿para qué le utilizaron la pólvora? Luego, para matarse entre hermanos, entre pueblos. Entonces, este pana allá en su leche de muerte, el lecho de muerte, él dijo, ¿no? De la fortuna que él quedó porque hizo cualquier cantidad de dinero, dijo que a cada científico, cada año,
sea hombre o mujer, que descubran algo interesante que favorezca a la humanidad, se le otorgue el famoso premio Nobel. ¿Sí? ¿Sabían algo ustedes de esto, de los famosos premios Nobel? ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí, Confirmen. sí, pero no sabíamos. Mm. Ahora verán, vamos a ver lo que es la física, la clásica y la moderna. Aquí tenemos la física, clásica y moderna. Dentro de la clásica está la mecánica, movimiento. Tenemos la termodinámica, calor, temperatura, electromagnetismo, electricidad, magnetismo, y tenemos la óptica, acústica, luz y sonido. La moderna, que arranca desde 1900 en adelante, tenemos la teoría de la relatividad, movimiento a velocidades cercanas a la luz. Tenemos la mecánica cuántica, la teoría de los cuantos, esto también les mandé a que revisen y lean. Mecánica cuántica relativista, cosmología cosmos, física atómica átomo, física nuclear núcleo, física del estado sólido. ¿Sí? Entonces, aquí nos falta la física de los cuerpos celestes y algunas que se han ido aumentando. ¿Sí? Entonces ya saben, eh, los temas que asomaron dentro de la mecánica clásica puede ser una pregunta. Ah, mecánica clásica está la mecánica del movimiento, la termodinámica y así. De la física moderna también salen de ahí preguntas de exámenes jóvenes. La mecánica, dice, siendo parte de la física encargada de estudiar el movimiento de los cuerpos, la subdividimos de la siguiente forma. La mecánica. Dentro de la mecánica tenemos los sólidos y los fluidos. Dentro de los sólidos tenemos los rígidos, ¿no? Y esto es donde que más vamos a enfocarnos más, ¿no? Dentro de los rígidos tenemos la cinemática, la dinámica, trabajo, potencia y energía y teoremas de la conservación. Dentro de los deformables tenemos resistencia de materiales, elasticidad. Dentro de los líquidos tenemos la hidrostática y la hidrodinámica. Nuestro cuerpo, ¿qué clase de líquidos tiene? Verán que es fluido en movimiento, nuestra sangre fluye. Entonces sería hidrodinámica, porque si nuestra sangre ya no fluye, ya somos cadáveres. ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí, Ya. Y dentro de los gases, ¿verdad? Tenemos la teoría cinética de los gases. Por decirlos, en algunas carreras universitarias, la dinámica es una asignatura completa. Cinemática y estática con trabajo y energía de potencia se ve en física 1. Y la estática también se ve como una sola asignatura. Acá en la SPOJ, ingeniería mecánica, se ve dinámica es una asignatura, estática es otra asignatura. Dentro de la física 1, física 2, había hasta física 3. ¿Sí? En la física 2 ya estudiábamos la hidrostática, la hidrodinámica. ¿Sí? Entonces aquí tiene clarito, sólidos, rígidos, deformables, fluidos, líquidos y gases. ¿Estamos? Relación de la física con otras ciencias. Esto es muy interesante, Jorge. La ciencia
que es quizás la más relacionada con la física, es la química, dicen, en la que la mayoría de los casos fenómenos físicos ocurren conjuntamente con los fenómenos químicos. La interacción entre estas dos ciencias era muy grande, dice, al explorar la teoría de los átomos. La teoría química referente a las relaciones de los elementos fue resumida en la tabla periódica de Mendeleev, las cuales más tarde fueron explicadas por una rama de la física denominada mecánica cuántica, la teoría de los cuantos. Eso también les mandé a investigar. De manera que la química teórica es en realidad física. La física y la química tienen una relación muy estrecha con la biología, debido a que puede aplicarse la física química y la mecánica cuántica tanto a los compuestos orgánicos como a los inorgánicos. Desde el punto de vista de la ciencia, la vida de los seres vivos que son estudiados por la biología están compuestos esencialmente de elementos tanto físicos como químicos. ¿Sí? Entonces hay muchas personas, jóvenes, adultos, que le toman a la física como que fuera algo sencillo, algo sin importancia. La física deben conocer, por ejemplo, lo básico. Debe conocer, debería darse la física los conceptos básicos ya en la escuela. Ni se diga en los colegios. Por ejemplo, les hablo, los conductores profesionales, ellos deben recibir física para que no se maten, no cometan errores al conducir, al, al llevar carga, se exceden de carga. ¿Sí? Entonces la física, al menos los conductores y la gente común y corriente, debe conocer, porque cometen errores a cada momento, y es porque no tienen un previo conocimiento. Por decirles un ejemplo así de esos pasajeros que ustedes pueden ver, y a mí me sabe causar indignación. Por ejemplo, ustedes han visto los parques infantiles que es solamente para los niños. ¿Han visto? Deben haber visto los parques. Sí. Perdónenme la expresión, allá van y se sientan tanto hombres como mujeres. El columpio está hecho para un niño y van a columpiarse personas obesas destruyéndoles en los jueguitos. Entonces esa persona está demostrando su grado de ignorancia, porque todo debe tener coherencia. Yo me he ido, yo tengo un nietito y les veo, vea señorita, le digo, esos juegos son para niños, usted va a destruir el columpio. Todo hay que estarles aclarando, diciéndole. Entonces, lo mismo hacen los señores conductores. Creen que porque el carrito es de fierro no dice ay, ay, ay. Y le trepan carga, ¿sí? Entonces eso es demostrar su grado de ignorancia. Así demuestran su grado de ignorancia. Y se ríen, no, este carro aguanta todo. Por ahí se cayó en hueco. Chao. El bastidor o la columna vertebral del carro. Y un carro ya roto el bastidor o fracturado el bastidor. Ojalá me comprendan, jóvenes, son esos dos fierros que contienen al carro, que es la base. A este le conozco como bastidor, o tiene otro nombre también. ¿Algún compañero estudiante que me recuerde? Hola, hola. Chasis, chasis. Eso, ya. Así es. Más común es conocido como chasis.
Correcto, nunca me sé acordar yo de esa palabra, chasis. Entonces le suben cualquier cantidad de carga. Dale, dale. Y después salen llorando porque un carro fisurado el chasis ya no vale nada. Es como una persona fracturada la columna vertebral y tampoco ya no servimos para hacer nada. ¿Sí? Entonces, ustedes como jóvenes, sus papacitos ya tienen un carrito, papi, no le cargues demasiado. Te vas a matar. ¿Sí? Entonces no es nomás, entonces por eso digo, al menos para conducir hay que saber dónde acelerar, hay que saber dónde dar la curva, hay que saber si usted lleva carga y con carga a qué velocidad usted tiene que girar. Todo eso deben darles una formación profesional, pero como ahora con plata pueden hacer maravillas con, si títulos universitarios compran, no van a comprar una licencia. Pero el daño se hacen ellos mismos. No ve, imagínese, recién ayer hubo un accidente aquí en Riobamba. Dos humildes personas saliendo a trabajar, dos mayorcitos. Hacen parar el taxi, por allá son un infeliz y les bota el carro encima. Todos muertos. ¿Y ya le cogieron o aún no? Sí, le tienen preso a ese tipo. Sí, porque se le ve Entonces, nomás que viene a velocidad y pobres mayores. miren, pobre gente sale a trabajar a ganarse su pan del día y miren, encontraron la muerte. Es indignante eso, pues. Por eso digo, creen que porque manejan un carro ya son, ya dice, soy un, soy choferzazo yo, pero no tienen el conocimiento básico para no exponerse, exponer la vida de ellos y matar gente también. Entonces, para que vean, no quiero irme mucho de la física, está en todo. Dice, inicialmente la biología ayudaba a la física en el desenvolvimiento de la conservación de la energía, en sentido de la cantidad de calor que recibe y cede una criatura viva. Si miramos más de cerca los procesos biológicos de los seres vivos, observan muchos fenómenos físicos, la circulación de la sangre, la hemodinámica o hemodinámica. Ojo, ¿con qué terminología se le conoce a la circulación de la sangre? Aquí está la respuesta. ¿Sí? Presión, bombas y más. Esta descripción general de la relación de la física con otras ciencias, notamos que en la medicina moderna los diagnósticos se realizan en base a la aplicación de algún principio físico. ¿Sí? Campos de aplicación de la física. Gracias a los avances del primer tercio del siglo XX, la física logró expandirse y produjo adelantos tecnológicos sobre todo en tecnología informática, electrónica, aplicaciones de la energía nuclear y aceleradores de partículas de altas energías. ¿Mm? En el campo de la medicina, por ejemplo, la radioterapia, mediante el uso de ondas electromagnéticas, las de frecuencias bajas, ayuda al alivio de las personas que sufren de artritis, dice. O sea, la inflamación de los tejidos que rodean las articulaciones. Este envío de energía por medio de ondas ayuda también a desinflamar músculos con la aplicación de un haz de rayos infrarrojos a través de lámparas que emiten luz polarizada y filtrada. ¿Sí? La quimioterapia es otra aplicación poderosa
de emisiones de radiofrecuencia ionizante de muy alta frecuencia que tiene aplicaciones específicas en áreas determinadas. Su aplicación se realiza en un ambiente totalmente blindado, con plomo. Estas radiaciones detienen y eliminan células cancerosas de tumores declarados. Aunque destruye células malas, también lo hace con las buenas, por lo que su utilización es muy peligrosa. ¿Sí? Esto también les mandé a consultar lo que es la quimioterapia. ¿Sí? Todas estas aportaciones lo ha hecho la física en el campo de la medicina. Y en los otros perfiles profesionales también, la física da sus aportes enormes para tener inclusive ahora los celulares, ¿verdad? De alta gama con tremendos beneficios, ¿no? Entonces yo les comento, por ejemplo, allí en Guayaquil, yo hice mi tesis ahí hace unos 8 o 10 años ya va a ser, y yo hice mi tesis en el Teodoro Maldonado Carmo, con un amigo que trabaja ahí, es físico nuclear. Entonces ahí hice mi tesis, yo tuve la oportunidad de conocer dónde que les hacían las quimioterapias. Y todas esas edificaciones son bien blindadas. Este compañero y amigo, para hacer unos exámenes, para darse tratamiento, entraba como robot entraba. De ahí vine conociendo unas máquinas sofisticadas que servían para este trabajo, para los enfermos, por ejemplo, de la tiroides. Cuando se hacen operar, siempre quedan rezagos de esas células cancerosas siempre quedan. Entonces ahí entra la famosa radioterapia para tratar de eliminarles a esas células cancerosas. Como vuelvo y les repito, la ciencia ha avanzado tanto que hoy por hoy existen tecnólogos físicos, tecnólogos médicos, y son bien cotizados, ¿verdad? Esas carreras de ¿cómo se podría decir? Académicas que son cortas, porque una tecnología ahora con 2 años y medio ya saca un título de tecnólogo, inclusive en otras he visto 2 años, ¿sí? Cuestan, pero al fin y al cabo esas tecnologías en lo que tiene que ver con el área de la medicina van y ganan bien, ¿sí? Eso en cuanto a las quimioterapias, radioterapias, que también ha tenido un gran aporte lo que es la física. No sé si tengo alguna palabra hasta ahí, algún comentario, alguna pregunta. Yo creo que no. Dígame, señor Toledo. No digo que yo no tengo ninguna. Entonces, continuemos y vean, jóvenes, lo interesante que es el poder comprender lo que es la física, ¿no? Dice, con la aplicación de los ultrasonidos es posible realizar el trabajo de complemento de un autoclave. El autoclave es el horno donde se esterilizan los materiales quirúrgicos. Con el ultrasonido se destruyen también los cálculos renales que antes eran solo posibles de extraer mediante operaciones. En el campo de la computación, dice la física, ayuda que aparezcan nuevos exploradores de nuestro organismo. Por ejemplo, han surgido los llamados escáneres de resonancia magnética, por medio de los cuales se pueden obtener imágenes detalladas de nuestro cuerpo en distintos colores que revelan el funcionamiento de los mismos. Cabe destacar que este último avance no utiliza radiaciones ionizantes, o sea, peligrosos de operar. Hoy por hoy, por ejemplo, usted cuando se va a ser papá, van a ser mamá, ustedes creo que ya a los 30, 60 días ya saben ustedes
el sexo del niño. Unos 25, 30 años atrás eso era imposible. ¿Sí? Entonces, la ciencia sigue avanzando a pasos agigantados y beneficiarnos de ella cuesta. Actualmente, dice, el ámbito de la física ha crecido tanto que con muy pocas excepciones, los físicos modernos tienen que limitar su atención a uno o a dos ramas de su ciencia. Una vez que se descubren y comprenden los aspectos fundamentales de un nuevo campo, este pasa a ser de interés para los ingenieros y otros científicos. Por ejemplo, los descubrimientos del siglo XIX en electricidad y magnetismo forman hoy parte del terreno de los ingenieros eléctricos y de comunicaciones. Las propiedades de materia descubierta a comienzos del siglo XX ha encontrado aplicación en la electrónica. Los descubrimientos de la física nuclear, muchos de ellos posteriores a 1950, son la base de los trabajos de los ingenieros nucleares. Déjenme a ver si me acuerdo de un famoso científico que, por ejemplo, en los años 40, 50, la energía eléctrica en Estados Unidos funcionaba de manera alterna, pero se me va el nombre de este pana. Y él Tesla. es Tesla, sí, Nicolás Tesla, él mismo. Un genio, y murió en la pobreza. Un genio. Él descubrió, él supo cómo hacer que la energía que circulaba en las calles de Nueva York, porque en esa época nosotros los ecuatorianos teníamos, ¿qué es? Las velas, las Petromacro que decían, las lamparitas, pero ya los gringos ya tenían energía eléctrica, pero tenían la alterna. Y Nicolás Tesla, él hizo posible la electricidad continua. Pero él hizo eso y dijo que quería para el pueblo, para que el pueblo tenga la energía no muy cara. Pero los vivos de siempre se beneficiaron con el descubrimiento de él. Y mire ahora cómo pagamos nosotros la energía eléctrica. ¿Mm? Entonces ese es otro científico y de los buenos. Y él hizo algunos descubrimientos que se apoderaron los otros vivos. No me acuerdo cuál es el otro que le seguía atrás. El famoso Nicolás Tesla tuvo que ver, mucho que ver en lo que es la electricidad, en lo que fue, porque era muy, esa de la llegada de la luz a las casas de Nueva York, era de manera alterna, asomaban ruidos por los cambios, ¿sí? En cambio, con lo que descubrió Nicolás Tesla, mira, hasta ahora nosotros tenemos la energía y viene de una manera silenciosa, ¿sí? También descubrió los rayos X. Sí, algunas situaciones descubrió, algunas. Dice vocabulario, física fundamental, ciencia, naturaleza, bueno, ya está suficiente con lo que les... Este vocabulario es del texto que acabamos de ver, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Conclusiones. La física representa un modelo por excelencia para entender el universo. Con la utilización del método científico, los investigadores tienen la posibilidad de hacer real lo concebido en la teoría y también llegar a modificar lo que previamente ha sido estudiado. Con esta actividad se pretende analizar los contenidos básicos de esta área y que no se vea como un hecho aislado su relación en la vida cotidiana. Además, que el estudiante
posea una mejor visión de cómo manejar la información y los recursos que proceden del Internet. ¿Sí? Ahora sí, comentarios jóvenes acerca de la física. ¿Quién apuesta con alguna idea? ¿Qué más? Hay muchas cosas que se pueden sacar a flote, hacer un debate de las temáticas de lo que es la física. Por ejemplo, cuando usted camina, para dar un paso, usted se impulsa, pero es un pulso que casi ni se siente. ¿Se han preguntado ustedes por qué el desgaste de su calzado? Joven, Por las caminadas. Mientras más ya. camines, más se gasta. Y si menos camina, va a ser menos el desgaste. ¿Y por qué se gasta la suela de los zapatos? Por el peso que soporta, Por la fricción. Está bien por el peso la y fricción. también por el rozamiento, jóvenes. Por la presión El rozamiento que da al caminar los... produce un desgaste, ¿sí? Entonces, a cada paso que usted da, el piso con la suela va sufriendo ahí un desgaste, ¿sí? ¿Qué pasaría de los carros si no tuvieran el freno, jóvenes? Se chocan. Ya. Al frenar, se produce un desgaste de la zapata. ¿Por qué? Por el rozamiento. ¿Por qué se acaban los zapatos de los autos? O o las pastillas que llaman ahora en palabras modernas. Es por la fricción, es por el rozamiento. Si no hubiera el frenado o si no hubiera el rozamiento, nuestro mundo sería caótico. Pónganse a pensar ustedes, jóvenes, ¿qué sería de las ciudades? Vamos a hablar de Quito o Guayaquil, a pesar que todas no tienen su mismo nivel de importancia. Si dejara de funcionar un día el sistema de semaforización, ¿cómo sería eso? Todos los carros Choque. que chocaran ahí, no hubiera un control entre los vehículos y la gente estuviera como loca, sí. Un Sería caos. un Sí, caos total. ¿Sí ven? Y ahí está inmiscuida la famosa física. Un caos total. ¿Qué pasaría? Sí, con Guayaquil, semáforos no se respeta porque se incluye uno, a veces sí se cruza en rojo, no se pero respeta eso la sí, señal, peor sin semáforos. así es, pero es siempre ahí, siempre como he dicho yo, siempre, en todo lado hay personitas especiales de las características que usted está comentando, siempre. No sé si lo hacen por llamar la atención o por estupidez, sí, pero siempre, siempre hay, siempre, en todo lado. No vamos solamente a sesgar a unas provincias, en todo lado hay así la gente. Es indignante mientras ustedes hacen una cola normal, por ahí asoma un vivo y ya va rebasando. Y el que viene en contrario es más vivo, le hace retroceder. Entonces siempre hay gente inculta, siempre hay gente que se cree viva, entre comillas, siempre, siempre. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar un día sin luz en la ciudad de Nueva York, digamos una noche sin luz en la ciudad, ¿qué sería? Es un caos total, ¿sí? A ver, nosotros estamos hablando del punto del desgaste, de la fricción. Son términos físicos que se ocupan
en problemas, por ejemplo, de cinemática, de dinámica, y que ya tienen que ustedes irse familiarizando con esa terminología. A ver, ¿dónde más podemos encontrar algo con la física? ¿La física estará en el fútbol? Sí, Sí, movimiento Claro, pues ¿cómo parabólico. no va a estar? Ahí vea, ahí vamos a ver un movimiento rectilíneo, ahí vamos a ver un movimiento parabólico, ¿sí? Y así, en todo lado, en todo lado, en su casa, en su trabajo, en todo lado está presente la física, ¿sí? A ver, tenemos chance para entrar a ver un temita más, oiga. Mm, Hasta eso comenten, ¿cómo han pasado ustedes? Y una consulta, ingeniero. Por si Dígame. acaso, si tomo lista, que me haga el favor de poner que me conecté atrasada. Mil disculpas. Muy bien, ya les voy a poner. Docente. A ver, algunos compañeros entraron y les dije que les iba a tomar después. Inge, buenas tardes. ¿Me puede poner en la lista, por favor? Ya lo voy a El poner. día de hoy, porque el día jueves no pude entrar porque como hacía mucho viento no tenía energía eléctrica, entonces no pude ingresar a clase. De esos 2 días sí debo tener falta. ¿Y cómo puedo hacer para justificar esas 2 faltas? Ya le dije, tiene que hablar con el Ya, coordinador de carrera. ¿O sabe con quién? Sé que está con el encargado. ingeniero Jorge, digo, Freddy Vasco, no creo que es. No, pero Con él. parece que está encargado el... ¿Qué horas son las 3 acá? Entonces, el ingeniero Diego Ortiz creo que es. Ah, ya se ha cambiado ahora. A él Mm, llámele y dígale que le ayude con la asistencia. ya, bueno, gracias. Chulco, Disculpe, licenciado. Sí, Chulco. Gisela Núñez, dígame el caballero que está hablando. Verde Soto Jaime también, sí está Verde presente. Soto. Cando Jefferson también, Inge, por favor. Nombre, Cando Cando. Jefferson, sí, por favor. Listo. ¿Quién más? Nadie más. 3, 4, 5, 6, 7. Están los 17 todavía. Listo. Salir. Hasta tanto, hasta yo buscar un archivo. ¿Quién me dice cuál es el motor del movimiento de una bicicleta? El que la conduzca. Los pedales, Ah, los pedales. El movimiento sería de claro. avance. En este caso, sus piernas vienen a ser los pistones. Ese sube y baja. El sube y baja de sus piernas es el motor de la bicicleta. Ujú. A ver, a ver, a ver.
podríamos ver lo que es vectores, ¿no? Aquí vemos lo que es vectores. Llevémonos un adelantito nada más. Ujú. Déjeme ver. A ver, con ustedes creo que tengo que ver, déjenme ver el... Y ya me quiero entrar de una. Acá quiero ver cómo está el mm, sistema de unidades. No, de dónde está. Vamos a ver un poquito ya de la introducción de lo que son vectores, ¿no? Yo sí tengo las presentaciones en lo que tiene que ver a la modalidad híbrida, pero hasta encontrarle voy quemando tiempo y no me interesa quemar tiempo a mí. Confirmen, estoy compartiendo pantalla. Sí, Ya, jóvenes, vamos a ver un poquito de esto. Ya. ¿Listos, jóvenes? Dice, se había señalado en el capítulo precedente que en la descripción del mundo físico juegan un papel muy importante las magnitudes o propiedades físicas mensurables, dice. Sabiendo que existen dos tipos de magnitudes, escalares y vectoriales. Ahora trataremos de abordar las ideas esenciales asociadas con una rama de la matemática llamada
Álgebra vectorial. Muy importante en la física. El álgebra vectorial, al igual que el álgebra elemental o la geometría analítica, nos permite escribir ecuaciones de líneas rectas en el plano o en el espacio, con la única diferencia de la interpretación que se da a la notación utilizada. Entonces, jóvenes, nosotros esta tarde vamos a salir aprendiendo qué son magnitudes escalares y qué son magnitudes vectoriales con sus respectivos ejemplos. ¿Sí? ¿Qué es una magnitud escalar? Preguntas de examen. Toditas son preguntas teóricas de examen. Una magnitud escalar es una cantidad física definida únicamente por un número o por su valor modular. Y también le acompaña su unidad. ¿Sí? Vuelvo y les repito, ¿qué es una magnitud escalar? Es una cantidad física definida únicamente por el número. Aquí tengo el número. Por el número. Tengo el 3, tengo el 200, tengo el 20 y tengo el 2. Y al lado, ¿qué están? Sus unidades. Segundos, kilogramos, grados Kelvin, hercios. ¿Sí? Por su valor modular. El valor modular es el número. 3 de módulo, 200 de módulo, 20 de módulo, 200 hercios. Y lo que le acompaña son sus unidades, el tiempo, 3 segundos, la masa, 200 kilogramos, la temperatura, 20 grados Kelvin, la frecuencia, 12 hercios, entre otras. Las magnitudes escalares se operan con las reglas del álgebra elemental. Entonces ya saben ustedes lo que es una magnitud escalar. Jóvenes. Veamos qué Sí. dice. Aquí tenemos ejemplos también. ¿Ve? Volumen. Solo necesito 100 milímetros cúbicos y estará terminado. Estamos hablando de líquido, ¿no? Volumen. Temperatura. Tengo fiebre de 40 grados centígrados. Qué fatal, dice. Tiempo. Son las 12:15 pasado el meridiano. Ya es tarde, dice. Ejemplos de magnitudes escalares. ¿Ve? Como se verá en todos estos casos, solo se necesita el valor numérico y su respectiva unidad para que la magnitud quede perfectamente determinada. ¿Ve? Porque si usted dice solo necesito 100, no especifica. ¿100 qué? 100 dólares, 100 cervezas, 100 ladrillos, 100 cabezas de ganado. Entonces usted tiene que especificar. Dice 100 milímetros cúbicos. Ah, estamos hablando de volumen, ya no hay problema. De igual manera, bueno, si alguien dice tengo fiebre y dice 38, ya entiende, ¿no? Son las 12:15. Está bien puesto eso ahí, porque mucha gente sigue hablando en términos de antes, ¿no? Dice la 1 de la tarde, las 2 de la tarde. Cuando ya se habla es desde las 13, de las 14, las 15. ¿Sí? Vamos a ver lo que es una magnitud vectorial, jóvenes. Por otro lado, dice, una magnitud vectorial es una cantidad física que, además de tener su módulo, necesita fundamentalmente de la dirección y del sentido. Es decir, una magnitud será vectorial cuando cumpla con estas tres características. Ojo, pregunta de examen es módulo, dirección y sentido.
y se representa por medio de un vector. Ejemplos, dice. Velocidad, 30 metros por segundo, al norte, dice. Aceleración, 3 metros por segundo al cuadrado, al suroeste, dice. La fuerza, ejemplo, 10 newtons, formando un ángulo de 30 grados con la horizontal. ¿Sí? Aquí él está dando la dirección y sentido al norte, al suroeste. ¿Sí? Y aquí también le da el ángulo, ¿verdad? Con la horizontal, dice. Entonces, que quede claro, ¿ah? Magnitud vectorial solamente tiene el módulo y sus unidades. La magnitud escalar, digamos. Y la magnitud vectorial tiene módulo, dirección y sentido, con sus respectivos ejemplos. Veamos un ejemplo más de la... Mira, ejemplos de magnitudes vectoriales. Aquí tenemos una fuerza, tenemos aquí un bloque y lo están elevando por el sentido de la flecha. Sentido, lo están elevando. ¿Ven? Y la fuerza esa que tiene 5 newtons. Sabemos que la fuerza que se está aplicando al bloque es de 5 newtons, pero de no ser por la flecha, miren, pero de no ser por la flecha del vector, que nos indica que la fuerza es vertical y hacia arriba, realmente no tendríamos idea si se aplica hacia arriba o hacia abajo. La fuerza es una magnitud vectorial. Graves en eso, jóvenes. La fuerza es una magnitud vectorial. ¿Y qué es un desplazamiento? Miren, aquí tenemos nosotros los 4 famosos puntos cardinales, ¿no? Norte, sur, este y oeste. El desplazamiento indica que mide 6 kilómetros, miren. Desde este punto, desde este origen, este señor se va a desplazar 6 kilómetros para llegar a esta casa. Y tiene una orientación, dice, del norte hacia el este 60 grados. Del norte viene hasta acá, 60 grados. Y encuentra la recta de la casa donde que va a llegar. Ojo, del norte para acá 60 grados. Norte 60 grados, este, dice. Tiene dirección y sentido. Dirección que es el ángulo y el sentido. Con lo cual es fácil llegar al punto o a la casa, dice. Al punto o a la casa. Esto también vamos a ver. La otra semana hemos estado viendo problemitas de esta naturaleza. Atentos, jóvenes. ¿Me están escuchando? Sí, Sí, sí. Sí, Representación gráfica de un vector. Gráficamente se puede representar un vector por un segmento de recta orientado, es decir, por medio de un segmento con una flecha en uno de sus extremos. Se denota simbólicamente con la letra preferentemente mayúscula y con una flecha en la parte superior. Este es un vector A. Ahora analicemos esto, la representación gráfica de un vector. El vector parte del origen. La dirección es el ángulo. El sentido es el extremo de la flecha. El módulo es el valor de la longitud de este vector. El módulo o magnitud
Y a este solamente se le representa al módulo. Se lo representa solamente con A. Así. Y este es A. Este es A. Y este es el vector. Con la flechita. ¿Ya? Este es el vector A que está aquí mismo representado. Y este es el módulo. Verá que el módulo va sin flecha. Es la longitud de esta. ¿Sí ven? Es el módulo o magnitud del vector A. Ojo, tenemos el origen, tenemos la dirección y tenemos el sentido. ¿Sí? Deben leer varias veces si hay algún compañero que se quiere confundir un poquito o no avanza. Lea 2, 3 veces, lea el texto de la presentación y va a terminar comprendiendo. ¿Sí? Borremos esto. Listo. Ya. Ahora, ¿cuáles son los elementos de un vector, señores? Elementos de un vector. Los elementos de un vector son la magnitud, el módulo o la magnitud. ¿Sí ven? El módulo o el valor absoluto del vector y se lo denota por A, lo que yo les expliqué anteriormente. Solo A. Dirección. La dirección es el ángulo θ que forma el vector con el semieje positivo, medido en sentido antihorario. Aquí tenemos nuestro origen. De origen hacia la derecha tengo positivo, ¿sí? Y aquí tengo mi dirección en sentido antihorario. Si ustedes ven el minutero del reloj, viene así. Si ven el sentido de la flecha, viene así. ¿Ve? Y el sentido antihorario, ¿ve? Viene lo contrario. ¿Sí? Vuelvo y les repito. La dirección es el ángulo θ que forma el vector con el semieje X positivo, medido en sentido antihorario. ¿Y qué es el sentido? Aquí está. La flecha. Ojo con eso. El sentido es hacia dónde se dirige el vector. Ajá. Aquí está. Tenemos la línea segmentada, la línea de acción, que va en ese sentido. Es la orientación, dice, positiva o negativa. Negativa si del origen se viene hacia abajo. Ahorita estamos hablando de positivo. ¿Ve? Que lleva el vector y está indicada por una flecha. Aquí está. Entonces ustedes hoy por hoy ya saben los elementos de un vector. ¿Cuáles son los elementos de un vector? La magnitud, la dirección y el sentido. Geometría. Déjenme ver. ¿Se alcanzan a ver, jóvenes? Suma y diferencia geométrica de los vectores. El método del paralelogramo suma consiste en trazar dos vectores desde un mismo punto, conservando sus respectivas características. ¿Qué son características, jóvenes? Es el ángulo
es la magnitud y es el sentido. Esas son sus características de cada uno de estos vectores. Les aconsejo, señores, que se compren un jueguito de escuadras, esos que valen 50 centavitos pequeñitos. Ese les va a hacer falta para la próxima clase. ¿Sí? Entonces veamos lo que dice el método del paralelogramo. Suma consiste en trazar dos vectores. Aquí tenemos los vectores A y B. Desde un mismo punto. Aquí está el mismo punto, ve aquí. ¿Sí? Desde extremo, desde un mismo, conservando sus respectivas características. Ya sabe cuáles son las características. Luego de los extremos de cada uno de los vectores, se trazan las paralelas al otro vector. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Con mi jueguito de escuadras, yo marco este vector con todas las características. ¿Sí? Ángulo, por ejemplo, aquí sería 0 grados. ¿No? ¿Sí? Tengo la magnitud y tengo el sentido. Y traslado con las mismas características, pongo el vector Ravel. Y una vez que tengo así puesto, empiezo a trazar paralelas que salen desde el extremo de cada vector. Por ejemplo, salgo desde aquí haciendo paralelo con este vector. Y hago líneas segmentadas. Me puedo pasar, no hay ningún problema. Con mi jueguito de escuadras. Con estos grados de inclinación. Con la misma magnitud. Con la misma dirección y sentido. Traslado con mi juego de escuadras a este punto. Y una vez que traslade, empiezo a hacer líneas segmentadas. Y donde que cruzan las líneas, de ahí salgo del origen y llego al cruce, a esta intersección. Y ahí encuentro mi vector resultante. ¿Sí? Y el vector resultante, ¿a qué va a ser igual? A la suma del vector A y a la suma del vector B. ¿Sí? Aquí está gráficamente y acá está analíticamente. ¿Está comprendido, jóvenes? Verán que voy pinito a Sí, pinito. ¿Sí está comprendido? Confirme. Sí, Ya. Sí, sí. Sí. Muy bien. Ya. Aquí tenemos el método del paralelogramo, diferencia. Paralear dice R va a ser igual a menos B. Se realiza la suma entre el vector A con el vector opuesto de B. ¿Y cuál es el vector opuesto de B? Miren, este es positivo. ¿Cuál es el opuesto? Es este. ¿Sí ven? Este es positivo y este es negativo. Miren el sentido. Se va a la derecha. Y miren el sentido de este. Se va a la izquierda. Menos B más B. ¿Sí? Esto es, dice, R va a ser igual a más, abro paréntesis, menos B, pero al aplicar la ley de los senos, B va a salir esto de aquí, B va a salir acá. El vector resultante resulta de unir el origen de los dos vectores con la intersección de las paralelas. Entonces, muy bien. Trazo este vector, traslado acá, menos B. Y este vector le traslado acá al origen del vector B. Y con las mismas características, lo pongo aquí. ¿Sí? Y una vez que les tengo estos dos vectores, A menos B, empiezo a trazar yo unas líneas segmentadas paralela a cada vector. ¿Sí? Partiendo de aquí, hago paralelo con este vector. Y hago mis líneas segmentadas. ¿Sí? Hago una paralela
con el vector A, con las mismas características. Y donde que se intersectan, allá va a llegar el extremo de mi vector resultante, partiendo desde el origen. ¿Sí? Aquí tengo mi vector resultante. Esta gráfica es mi resultado gráfico de estos dos vectores diferencia. Y aquí tengo mi resultado analítico. Listo. ¿Se acuerdan ustedes de las leyes senos y cosenos, jóvenes? Confirmen. Un poquito. De eso Sí. vamos a ver problemas, ¿no? Y no, yo ya les vendí un trabajo para la otra semana de ser problemitas de leyes de ley cosenos, senos y cosenos. Miren, método del polígono. Como les manifiesto, señores estudiantes, siempre hay que pegarse una, dos, hasta tres leídas para comprender mejor. Miren lo que dice. Este método se debe utilizar cuando se tiene más de dos vectores. ¿Cuántos vectores tengo yo? Tengo 4, ¿verdad? ¿Y qué dice el método? Este método se debe utilizar cuando se tiene más de dos vectores. Consiste en ubicar los vectores uno a continuación de otro, manteniendo sus características. Ya saben ustedes lo que son características. El vector resultante resulta de unir el origen del primer vector. Aquí está el primer vector y este el origen. Este es el primer vector y aquí está el origen. Aquí está mi cursor. El vector resultante resulta de unir el origen del primer vector con el extremo del último vector. En este caso, este es mi último vector. Y es del extremo. 1. El origen con el extremo del último vector. Si se tiene una resta, se suma el vector opuesto como en el caso anterior. Bien. A nosotros nos ponen este grupo de vectores y nos dicen hallar. R va a ser igual a A más B más y menos C. Y esto es lo que vamos a encontrar. A, con las mismas características, pongo aquí. B, con las mismas, trasladando con mi juego de escuadras, con las mismas características hasta aquí. C, más C, con las mismas características. Ojo, este dice menos, a este le volteo. ¿Cuánto le volteo? 360 grados o 180 grados, confirmo. 180. Correcto, 180. 180. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque hay mucha gente y gente que habla en la televisión y dice, el compañerito ha dado un cambio, dice, de 360 grados. ¿Qué cambio? Regresa a lo mismo. Cambio es 180. ¿Mm? Y dice, dio un cambio de 360. Regresa. Porque viene esta cita, 360 grados, regresa acá mismo. Pero si dice 180, ahí sí, pues, mire, cambió. Comenten al respecto de ese comentario que les hago. La compañera dio un cambio, dice, de 360 grados. Hay algunos que sí lo dicen bien, pero en su mayoría lo dicen mal. ¿Está fácil el método de polígono? Sí.
Solo es la zona de aplicar la ley. Muy bien. Aquí está la ley de los senos. Pero aquí están problemas. Pero me gustaría a mí empezar dándoles una demostración de las leyes, porque no me van a comprender. Algunos podrán comprender. Hasta ahí, jóvenes, comenten. ¿Qué les pareció la clase de ahora? Está fácil. Interesante. Ya. ¿Qué dice Aníbal Guamán? Interesante, Lice. Ya. Les La pido base. de favor que revisen ley senos, ley cosenos. No es difícil. Como vuelvo y les repito, señores estudiantes, ustedes tienen para mí darme una clase, una charla. En el internet está todito. En YouTube. Pónganle senos y cosenos y ustedes me van a dar una clase el día jueves. Porque muchos de ustedes sí se han de acordar. Pero ya les digo, eso vamos a ver. Dios mediante el día jueves vamos a hacer unos problemas, vamos a revisar las leyes y luego entramos a problemitas. Ya mis jóvenes, si no hay alguna otra pregunta, quedémonos ahí. ¿Algún compañero que entró a último momento? Verde Soto, buenas tardes, disculpe, pero si está, mi conexión está pésima. Ya le puse en la lista al joven. Caroline, comente. Una consulta, la tarea hacemos en Word o en mano, o como decíamos. Como usted desee. Bien, Si tiene gracias. una máquina, hágalo a máquina. Pero si no tiene, yo no Ahí le es. presento. Es que es así, la verdad que es bien, estamos en tiempos difíciles. Nadie sabe lo de nadie. Y tener ahora una computadora no es un lujo, es una necesidad. Pero yo sé que hay muchos estudiantes que por obvias circunstancias a lo mejor no tienen. Yo no les puedo exigir. La lucha de ellos es también el doble. Si lo hace a mano, haga a mano, pero con letra bastante comprensible. Y Y de cuídese paso de las, aprende y haciendo mano. y Ahí cuídese de las aprenden más. faltas de ortografía, jóvenes. Cuídese. Tienen a la mano. Si tienen alguna duda con alguna palabra, entren inmediatamente a internet o hay a veces que las mismas máquinas les corrigen. Porque me escribió, no me acuerdo de qué curso, una jovencita. En 4 palabras tenía 5 faltas de ortografía. Y yo me morí de las iras viendo eso, yo no le contesté. Entonces, si ustedes van a escribir un WhatsApp y ya tiene el texto, y si tiene alguna duda, pues revise. Yo no sé cómo se vayan a complicar, revise. Hay a veces yo por ejemplo, estoy en la pizarra y se me va algo, ¿no? Estoy revisando, yo aquí cometí un error a veces por el apuro, se pulsa mal una tecla y se fue. ¿Sí? Entonces es fundamental cuidarse de las faltas de ortografía. Yo he visto compañeros que inclusive tienen maestrías y escriben horrorosamente mal con faltas de ortografía. ¿Y cómo ustedes evitan escribir con errores? A través de la lectura. Leyendo. Solo leyendo. A ustedes se les graba aquí, la cabeza. A mí se me graba. Y cuando tengo alguna duda, por ahí de tener un diccionario a la mano. Pero escriban bien. Porque si hubo faltas de ortografía, yo voy señalando. ¿Sí?
Ya son jóvenes universitarios. ¿Estamos? Bien, jóvenes, quedémonos ahí. Dios mediante, nos estamos viendo el día jueves. Si no hay alguna pregunta. Inge, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Para el examen entra lo que es física también o solo hasta lógica matemática? No, sí entra. Ha de Ya. entrar hasta un problemita de lo que es, preguntas de física y también un problemita de aplicando ley de los senos y cosenos. Ya, gracias. Y Así es no que sabe verán, de ya qué están programa. avisados. Un problemita aplicando ley senos y cosenos. Ya están, vea, adelántense ustedes a la jugada. Ya les aviso. ¿Y los exámenes, hay horarios de exámenes El o horario, según tenemos? jóvenes, buena pregunta, por favor. Les pongo las manos. Cuidado, vayan a no entrar al examen. Si no entran, yo lo siento mucho, usted tiene que hacer un oficio. Y la prueba ya no va evaluada por el 1.75, va por 1 ya. Eso les digo porque justo el día del examen se les murió el gato, se les murió el perro. Será o no será verdad, pero a mí me dan doble trabajo. Aquella persona que no da la prueba me dice, trabaja el doble. Me está diciendo eso. Muchos pensarán que les voy a tomar el mismo cuestionario o los mismos reactivos. No, es otra vez sentarme y buscar preguntas para que dé la prueba. Evítese en ese problema, porque desde ahí empiezan ya a caer en caída libre. Entonces, yo les sugiero, ya les han de pasar, hoy o mañana ya les han de dar ¿qué nombre es? Los horarios de exámenes. Y vayan respetando el día que les toca. Les puede tocar el día de, como hoy día, o como les puede tocar el día jueves. Yo respeto eso. Si les tocó el martes, pues el martes dan la prueba. Si les tocó el jueves. Yo me rijo a lo que manda la parte académica de la institución. Porque yo por hacerme el guapo y decir, vea, Inge, con usted tenemos el día martes, por favor, tómenos el jueves. Por ahí yo cometo un error. Las autoridades me dicen, a ver, vea, ingeniero Carlos Novillo, ¿para qué día les tocó la prueba con estos muchachos? Para el martes. ¿Y cómo así les tomó usted el jueves? O sea que usted no respeta el calendario académico que le da la institución. Ajá, ¿no? Ahí me estoy metiendo yo en problemas. Entonces, jóvenes, tomen eso muy en cuenta. Si tocó el martes, me designa la institución el día martes, el martes les tomo. Si dice el jueves les tomo. No hay problema por mí. Y si ustedes pueden arreglar el horario de que se les tome el jueves, es cuestión de que el presidente llame al coordinador de, ¿cómo es? Al compañero Diego, a pesar que creo que ahí no hacen ningún cambio. De gana van a pasar tiempo. Estudian y se acabó el problema. Listo, señores. Tengo una pregunta. Dígame. En la prueba que nos va a tomar el de las tablas de la verdad, o también va incluido algo para resolver con las leyes del álgebra de Verá, proposiciones, porque adhirra eso aún algo no, de las tablas de la verdad. Como ya solo hasta eso revisamos, de, ¿no? Adhirra un problema sí, sencillo nomás, no tan complejo. solo eso de tautología, porque eso nos explicó, y lo demás, lo de Ujú. equivalencia lógica y Algo leyes del álgebra parecido a lo que proposicional, vimos, no, señorita, algo de lo que vimos. ya. De eso yo no soy loco para poner algo que no les he indicado. ¿Estamos? Y verán cómo es la otra semana. Ya no necesito yo darles otra explicación de cuarto de hora. Ustedes ya saben la modalidad del examen.
Yo les puedo poner, por ejemplo, a las 14:15. Arranquen ustedes, ya no. Si es que yo puedo entrar en buena hora, pero les voy a decir lo mismo que ya les dije para la primera prueba. ¿Sí? Lo mismo les voy a decir. Y no les quiero cansar. Estamos. Cualquier novedad, yo más luego voy a ponerme a revisar la prueba de ustedes y el día jueves les converso si es que hay alguna novedad. Gracias, Inge. Ya. Ya, jóvenes, Ya, quedamos en hasta eso. el jueves. Gracias, hasta el jueves. Cuídense.